Bien, vamos a ver ahora cómo programar un árbol binario ordenado, cómo insertar y cómo remover sus nodos. Primero que nada, creamos nuestro archivo árbolordenado.java. Árbolordenado.java. Y así es como se va a llamar nuestra clase. Ahora, si queremos hacerla genérica para que podamos recibir diferentes tipos de objetos y todas las ventajas, vamos a tener que tomar en cuenta algo especial. Esta vez no me basta con poner aquí una variable genérica. Necesito utilizar una interfaz en particular porque no puedo recibir cualquier tipo de dato en un árbol ordenado. Concretamente, necesito datos que obedezcan alguna relación de orden. Eso en Java se puede representar con la interfaz comparable. Entonces, necesitamos algún tipo que implemente la interfaz comparable. Eso, recordemos que en genéricos se escribe extends, ya sea interfaz o sea clase, lo que queramos poner como cota superior, se utiliza la misma palabra reserva de extends. Y resulta que comparable es también una interfaz genérica, entonces simplemente utilizo la misma C. Y estoy diciendo que ahora solamente voy a admitir objetos de algún tipo que implemente la interfaz comparable. ¿Ok? Entonces recordemos qué características debe de tener un árbol. Pues lo primero que le vamos a poner es una raíz. Private nodo raíz. Voy a poner ahora sí a los nodos en una clase aparte. Recordemos que habíamos usado de repente clases internas. Bueno, vamos a poner aquí ahorita nuestra C. Y bueno, no va a ser cualquier tipo de nodo, es un nodo de árbol binario. Entonces vamos a ponerle nodo A. Creo que he estado guardando todo en el mismo directorio. Entonces sí, para que no se confunda con los de las listas, le voy a poner ahorita nodo A. Ok. Entonces estos serían todos los datos que necesitan por ahora por nuestros árboles. Y ahora vamos a ver qué tendríamos en la clase nodo. Public class nodo A. Y este también vamos a querer que sea genérico, donde necesitamos que se pueda comparar el dato. Desde aquí vamos a ir aplicando lo que veíamos de tener algunos métodos en el árbol, otros métodos en cada uno de los nodos. ¿Qué información vamos a poner en los nodos? Por ahorita vamos a poner el mínimo indispensable para un árbol binario ordenado, que sería como siempre un dato que va a ser de tipo C. Luego los dos hijos, porque va a ser un árbol binario. Nodo tiene que ser obviamente del mismo tipo C que el nodo en el que nos encontramos ahorita. Nodo A, hijo izquierdo. Y vamos a tener un nodo A, hijo derecho. Vamos a empezar a trabajar de una vez con otra referencia que vamos a necesitar en varias ocasiones. Ya habíamos presentado la referencia al nodo padre. Y para no olvidarnos de él ahorita que programemos los algoritmos para insertar y remover, pues vamos a considerarlo de una vez. Ahora, necesitamos tener getters y setters para todos nuestros elementos. Recordemos que dato no debe de ser null, entonces vamos a tener un setter que se encargue de revisar eso. Pero como ustedes ya son maestros en getters y setters, solamente voy a poner el constructor, uno de los constructores que nos conviene tener, que sería el que reciba absolutamente todos los datos. Observen que pueden hacer varias variantes de constructores, pueden hacer constructores que solamente reciban el dato, constructores que, bueno, no, casi siempre es el que recibe el dato y el que recibe todo, ¿no? Entonces vamos a poner C, dato, y luego cada uno de estos. HIN, HT, y aquí nos importa que el dato no sea null. Usamos el setter que ustedes van a programar.
Y los demás sí pueden ser null, entonces simplemente los asigna. En este caso, observen que como las variables se llaman distinto, hijo y hi, no es obligatorio el uso de dis. Podría poner dis.hijo derecho, pero también puedo poner hijo derecho directamente. Y automáticamente Java se va a dar cuenta de que aquí no hay ninguna variable que se llame hijo derecho y lo va a buscar entre los atributos. Lo mismo con padre, padre igual a p. Si se les hace más claro su código escribiendo explícitamente el dis, pues también lo pueden poner. Bien, entonces acá más otros constructores, getters y setters. Bueno, entonces ya tenemos una idea de qué hay adentro del nodo en general. Y ahora regresamos entonces a nuestro árbol ordenado. Queríamos entonces ir poniendo el algoritmo para insertar. Vamos a revisar qué tenemos que hacer. Entonces, public, en nuestro caso vamos a poner un void inserta y nos tienen que pasar un dato de tipo C. Bien, entonces recordemos que teníamos que checar primero nuestro caso base. If raíz es igual a null, este es nuestro árbol, está vacío, entonces simplemente creamos un nodo. Bueno, aquí podemos usar operador diamante. Y por ejemplo, aquí voy a usar uno de esos constructores que no escribí, pero que ustedes van a hacer, donde solamente mandamos el dato. Y ya quedó resuelto este caso. Si no está vacío, entonces lo que íbamos a hacer era mandar llamar un método recursivo en la clase nodo. Y para eso lo que haríamos sería raíz.inserta dato. Ok, entonces ya logramos traducir la primera parte del método de insertar. Ahora voy a copiar este acá cómodamente. Pero observemos que ahora vamos a estar adentro de la clase nodo. Entonces el objeto que está mandando llamar este método pues es un nodo, como en este caso. Y aquí veíamos en nuestro pseudocódigo que precisamente this, el nodo con el que estamos llamando esto, es distinto de null. Entonces podemos comenzar comparando nuestro dato para saber si vamos a ir del lado izquierdo o del lado derecho. Ahora, aquí como estamos utilizando comparable, no podemos utilizar menor que o mayor que. Lo que tenemos que hacer es utilizar el método compareTo de la interfaz comparable. Vamos a checar qué dice la documentación. Ok, aquí estamos en la página oficial. Y vamos a la documentación del único método de esta interfaz, compareTo. Y aquí viene la parte más importante. Devuelve un entero negativo, 0 o positivo si este objeto es menor que, va a ser un número negativo. Igual va a ser un 0. Y mayor que va a ser un positivo. Entonces el this es el que utilizamos como referencia y es negativo si lo que le pasamos como parámetro es más pequeño. Pueden leer otro tipo de especificaciones, pero estos nos van a importar sobre todo si ustedes están implementando el método compareTo. Ahorita más bien estamos asumiendo que el dato que nos están pasando lo implementó. Y lo que más nos importa son esta especificación de aquí. Muy bien. Entonces, para saber si está en el subárbol izquierdo, entonces vamos a preguntar if dato.compareTo. Entonces, si el dato que nos pasaron es menor que this.dato, esto sería menor que 0. Y como estábamos aceptando objetos iguales, vamos a decir menor o igual que 0, esto correspondería al subárbol izquierdo. Entonces, el dato que nos mandaron es menor que lo que hay en este nodo, ok. Entonces hacemos una llamada recursiva. Inserta, pero ahora va a ser con hijo izquierdo, invocando el método y queremos insertar el mismo dato. Ya está. Si no,
Pues si no es menor, entonces tiene que ser mayor. Casi aquí me falta checar otra cosa. Bueno, aquí tendría que ser lo mismo, pero con el hijo derecho. Ahora, ¿qué es lo que me falta? Bueno, aquí estoy haciendo una llamada recursiva, pero para hacer una llamada recursiva quiere decir que había un hijo izquierdo. Entonces aquí es donde entraban los dos casos que veíamos antes. Puede ser que hijo izquierdo sea nulo. Y ese sería nuestro caso base. Si no, entonces tenemos que hacer esta llamada de acá. Ok. Entonces, lo que veíamos era que si el hijo izquierdo era null, podíamos hacer algo de este estilo. De hecho, voy a copiar esto de aquí. Y lo que hacemos es decir que entonces el hijo izquierdo va a ser igual a el nuevo nodo. Y ya está. Entonces ya logramos insertar. Observen que con esto siempre debe de funcionar. Lo único que nos iba a fallar era, bueno, recuerden que si el dato es null, entonces esto no funciona. En principio, si tenemos nuestro setter ya con una guarda para que lance una excepción cuando el dato sea null, este método también va a lanzar esa excepción. El único detalle es que lo va a lanzar hasta que hayamos creado el nodo, o sea que llegó hasta donde lo íbamos. Dice que acomodar, hubiera tronado antes en cuanto intentemos comparar. Entonces, bueno, aquí no nos basta con haber tenido el setter. Lo que podemos hacer para verificar que no intentan insertar algo que no va es empezar desde árbol preguntando por este caso que no vamos a permitir y lanzar de una vez la excepción. Más podemos explicar por qué. Null no es comparable. Bueno, no es comparable en general. Bien, entonces por el momento casi terminamos. Nos falta una cosa más. Esto es lo que venía en el pseudocódigo, pero recordemos una cosa. Estos nodos también tienen referencia al padre. Perfecto. Entonces no bastaba con que nuestro hijo izquierdo apuntara al nodo nuevo. En realidad también necesitamos que el nodo nuevo apunte hacia acá. Entonces hijo izquierdo.set padre tenemos que poner a this. Ahora sí, lo que vamos a tener es lo siguiente. A ver. Ok, si dibujamos aquí lo que estamos haciendo, la idea es que tenemos un nodo al cual le pedimos insertar al dato nuevo y lo que hicimos fue decirle que su hijo izquierdo va a hacer este nodo nuevo y con la segunda línea de código lo que hicimos fue indicarle que también este tiene que apuntar hacia él como padre. Entonces ahora este va a ir aquí. Y básicamente, ¿qué sucedió acá arriba? Pues podría ser cualquier cosa. Esto siempre va a funcionar. Esta misma idea la repetimos acá abajo y ya estaría el código completo.